Mi nombre es Fernanda, y seguiré relatando parte de mi vida. Había cumplido ya la edad de 15 años y 7 años de mi vida escuchando aquella voz misteriosa, la cual ya les había platicado en otra ocasión. Esta presencia sobrenatural se había metido tanto en mi vida que ahora empezó a actuar en mis sueños. Ya no solo me hacía ver visiones, sino que ahora mis sueños se hacían realidad. Al principio no entendía mis sueños porque eran confusos, yo me cuestionaba muchas cosas, pero cuando la voz misteriosa venía a verme, él me guiaba y me explicaba qué era lo que me pasaba. Él dijo: esto es algo nuevo en nuestra amistad y tienes que aceptarlo. En algunos sueños aparecía él, pero en mis sueños él no hablaba, solo me asustaba. Me observaba y me despertaba del miedo que me daba. Y si lograba dormir, mi sueño continuaba como si él estuviera esperando por mí para que volviera a dormir. Yo no entendía cómo era él tan poderoso que podía maniobrar mis sueños y mi mente. En ese tiempo mi madre trabajaba y llegaba tarde a casa, así que muchas veces mi hermano, el más pequeño, se iba a dormir conmigo. Como él se daba cuenta que me despertaba desesperada por las noches, a veces hasta gritando del miedo, yo le llegué a comentar sobre mis sueños y fue algo que a él le pareció muy interesante y se empezó cada día más a interesar sobre lo que yo soñaba. Y para decir verdad, escuchar mis sueños parecía que era algo que le fascinaba, y más cuando veía que se hacían realidad. Cada noche que llegaba a mi cuarto él me preguntaba: ¿y qué soñaste anoche? Lleno de emoción recuerdo que había un sueño que se repetía y me molestaba durante el día recordarlo. No lo había comentado porque era muy extraño y la voz misteriosa no había aparecido para que me explicara qué era lo que pasaba con ese sueño. Así que esa noche que mi hermano me preguntó sobre qué había soñado, le comenté sobre el sueño extraño, pero también le comenté que no sabía si debería decírselo o no. Cosa que él insistió en que se lo contara. Al ver cómo me insistía tanto, terminé por contárselo. Le dije: el sueño empezaba en una carretera con una llamada que se colgaba al contestar. Después eso me hacía desesperar. El celular volvía a sonar de nuevo, pero al contestar se perdía la llamada. Y al seguir caminando yo me sentía observada. Aquella calle estaba llena de árboles y parecía que alguien entre los árboles se escondía. Podía sentir su mirada. Yo miraba como si una sombra se moviera de un lado a otro rápidamente, y de repente ahí estaba un hombre de sombrero con una gabardina, vestido de negro. No le podía ver la cara, pero algo me decía en mi ser que tenía que correr porque ese hombre venía por mí. Al ir corriendo encontraba casas, me acercaba para tocar las puertas, pero nadie llegó a abrirme, parecía que nadie me escuchaba. Al seguir corriendo encontraba un hospital, allí sí estaba abierto. Yo no paraba de correr por los pasillos, pero en cada uno el hombre que vestía de negro siempre me salía por los pasillos. Al ir corriendo entraba a un cuarto donde había un joven en una camilla, aunque no le podía ver la cara, si le miraba que tenía sus dos brazos enyesados. Al entrar a ese cuarto el hombre de negro se iba de largo como si no me viera. Ese sueño se repitió por meses y todas las veces fue igual, nada cambiaba, hasta que se lo conté a mi hermano y le ocurrió lo que yo tanto había soñado. Él se quebró los dos brazos en un accidente. Cuando nos llamaron para darnos la mala noticia de lo preocupada que yo estaba, no relacioné mi sueño con el accidente, sino que fue hasta que fui a visitarlo al hospital que al entrar al cuarto los dos nos vimos y al mismo tiempo dijimos: no puedo creerlo. Lo abracé y le dije: eras tú al que yo soñaba. Fue la primera vez que a mi hermano le dio miedo un sueño mío. Ese día decidí que no era bueno contar mis sueños a niños inocentes, y por lo mismo cuando soñé que mi colchón se tragaba a alguien no lo dije. Estaba muy molesta por lo del accidente de mi hermano. Pasaron las semanas y un día al llegar a casa temprano de la escuela encontré a mi mamá llorando y hablando con mi hermana mayor. Fui a la cocina a servirme agua y alcancé a escuchar que hablaban bajito. Decían: no hay que contarle nada a ella porque no va a querer dormir en su cuarto. En ese preciso momento fue como que si algo entrara en mí, una fuerza extraña me recorría el cuerpo. Y recordé aquel sueño de nuevo, pero esta vez lo vi como en una visión y miré a mi madre acostada sobre mi cama luchando por zafarse del colchón que la quería tragar. Recuerdo que se me salieron las lágrimas, ya no podía más sostener lo que me pasaba. Mi hermano se había accidentado y yo me sentía culpable por haberlo soñado meses antes, y ahora mi madre cayendo en un sueño mío. Ella dijo que sentía fiebre del susto y esto me hacía sentirme culpable. Me acerqué a ella corriendo y le pregunté: madre, te quería tragar el colchón, ¿verdad? Como si hubiera un hombre adentro del colchón, ¿verdad? Mi madre se paralizó aún más del miedo, me tomó de la mano y me preguntó: ¿cómo lo supiste si apenas se lo había dicho a tu hermana como media hora antes de que tú llegaras a casa? Fue en ese momento que le conté parte de lo que me pasaba. Ella no entendió, se dedicó a buscar algún objeto que yo había metido a la casa.
Me hizo tirar muñecas, dibujos, revistas, todo lo que ella notaba sospechoso, eso fui tirando a la basura. Pasaban los días, todo seguía igual, mi madre me preguntaba si ya no había soñado con cosas raras y le decía que no. Prefería ocultarle a ella lo que me pasaba para no preocuparla porque sentía que era en vano todo lo que ella había tirado de mi cuarto. No importaba que cambiara en mi casa, la voz misteriosa seguía conmigo. Pasaron 2 años, ya tenía 17, cuando decidí que iba a trabajar, dejé la escuela, mi vida era un fracaso total, vivía triste, desesperada, nada me ayudaba. Mi mamá me tenía un poco de miedo pues miraba en mí algo maligno, pero no me decía nada, todo se lo guardaba. Un día desesperada me encerré en mi cuarto y aprovechando que estaba sola grité con todas mis fuerzas y coraje, llorando le supliqué a la voz misteriosa que me dejara en paz o que ya definitivamente apareciera y me dijera qué quería de mí. Más lo que pasó después nunca me lo hubiera imaginado, hay cosas que a veces es mejor solo guardar en la mente y ni porque te halles en un callejón sin salida mentalmente expreses con tu boca lo que no quieras ver en la realidad. Porque mientras tú desesperada gritas a los 4 vientos tu verdad, hay quienes nos llevan ventaja en esta vida y solo esperan ese momento de debilidad para venir con más fuerza desde una dimensión desconocida.